¿Qué tal, queridos amigos? Sin duda alguna, la mayor mentira que se ha dado en este periodo terrible de la Cuarta Transformación es el hecho de que se está combatiendo a la violencia, cuando todos sabemos que hay pactos soterrados entre el crimen organizado y el gobierno federal. El periódico Reforma cuenta hoy el número de masacres que se han dado en el país, no a través de lo que va del periodo presidencial, sino solo en 2022 se han dado nada menos que 42 masacres con saldo de 306 muertos, solo en los primeros 6 meses de este año que estamos cursando. Este es un dato escalofriante, porque muestra hasta qué punto México realmente está en guerra al interior y al exterior, muestra una cara de supuesta tranquilidad política. Mañana viaja el presidente a Washington. ¿Qué ofrecerá a cambio de que lo dejen seguir? Porque no es tan sencillo. Lamentablemente, la soberanía popular, la soberanía nacional del pueblo mexicano se ha perdido. Se ha perdido desde hace mucho tiempo. Quizá el momento más trágico fue cuando el señor López Obrador, en junio de 2020, se dobló, como dice Trump, ante él. Se dobló. Y aquel rijoso personaje que había escrito, "Oye, Trump", se convirtió en un amigo interesado del expresidente de los Estados Unidos. Ahora irá a Washington y saludará a Joe Biden por segunda vez. Recordaron ustedes que ya había saludado a Biden anteriormente con motivo de una relampagueante visita a las Naciones Unidas, en donde habló en un foro que no le correspondía. Pero bueno, el presidente cree que puede hacer lo que le dé la gana. Y va a ir acompañado no de elementos de su gabinete, bueno, seguramente se colará el canciller Marcelo Ebrard, porque ahorita no puede mostrar más que una cara amable ante López Obrador. Igual que todos los que son considerados corcholatas destapadas ya por el gran dedazo, por el gran destapador de políticos que aspiran a la presidencia, incluyendo los miembros de la oposición, porque ahí también está metiendo su cuchara el presidente López Obrador, López Cuarto, para tratar de aniquilar por completo a las dirigencias opositoras. No voy a ser yo quien defienda a Alito Moreno Cárdenas. Alito ha sido quizá el presidente ideal del PRI para sepultarlo. Era irreversible esta situación, lo dijimos a tiempo, y sin embargo, pues ya ven ustedes, en unos cuantos años, Alito Moreno está por finiquitar al PRI. Ya está tan enloquecido que fue nada menos que a la sede de la Organización de Estados Americanos, fue también a buscar a Michelle Bachelet con el objeto de que le diera alguna bendición y no lo recibió. Simple y sencillamente habló en un foro vacío, sin el menor interés por parte de los miembros de las organizaciones parlamentarias europeas también. Se fue a París, pues también en busca de aire fresco. Pero al regreso, Alito confrontó lo que ya es irreversible. Confrontó una especie de detención momentánea a la que él calificó como un agravio a sus derechos humanos. Lamentablemente, Alito es un personaje indefendible, pero no podemos dejar de decir que parece que las tropas López Obradoristas
están pegando por donde sea. Le convino la muerte de Echeverría para exaltar la represión de los años 70, del 68 y del 71. Y por si fuera poco, pues las denuncias contra los expresidentes han sido como una especie de oxígeno para comparar su gobierno con los anteriores, y para desgracia de la Cuarta Transformación no ha salido muy bien librado. Con esto de que hay más masacres que en cualquiera de los periodos anteriores, cae el antifaz, cae la máscara de un presidente que ha engañado al pueblo mexicano desde que asumió el poder, con sus obras faraónicas, con minucias que ha convertido en tragedias, con situaciones que ya no van de acuerdo a la evolución política de un país. Él dice que lo apoya el pueblo, pero le paga a ese pueblo que lo apoya para que vendan sus votos y su voluntad política, diciéndoles que nadie había subido tanto el salario mínimo, diciéndoles que gracias a los bonos que reparte indiscriminadamente a los adultos mayores, algunos, ya lo hemos dicho, utilizan ese dinero para sus necesidades ingentes, para sus medicinas, pero otros, una buena parte de ellos, incluyendo por supuesto al grupo, a la masa de ninis que no trabajan ni estudian y que no han destinado los bonos que se les dan a la academia, sino a sus vicios, que esto es lo que se tiene que combatir. Presidente, si de verdad quiere usted conseguir el aplauso público, pues debería usted hacer lo posible por darle seguimiento al dinero. Siempre hay que darle seguimiento al dinero para saber en dónde estamos parados y en dónde aterriza ese dinero que sale del erario público. Tenemos la obligación de exigirle a usted, a través del INEGI, por ejemplo, que siga la ruta del dinero de los famosos bonos que usted reparte cada 2 o cada 4 meses, cada que le da la gana. Esto es obvio, lo hace con el objeto de tener cerca la repartición de bonos de las elecciones que se van dando en determinados estados de la República. El año que entra serán Coahuila y el Estado de México, en donde ya se mueven. Se mueven tanto que ya hay 65 aspirantes a la gubernatura del Estado de México. 65. Ahí pues es evidente que va a haber una pulverización del voto público, del sufragio universal, porque aunque finalmente queden nada más algunas cabezas, obviamente esto será terriblemente perjudicial para sus partidos políticos. La democracia en México se está pulverizando. El INE ya le tiene miedo al presidente. Ya no está actuando con la libertad, con la independencia, la autonomía que tenían hasta hace muy poco. Después del proceso revocatorio del 10 de abril, que resultó una especie de ejercicio que cancelaron los mexicanos por distintas razones ajenas a la realidad, desde ese momento y ahora el INE está sujeto ya a los afanes presidenciales. Las elecciones recientes en 6 estados de la República marcaron la tendencia. En Tamaulipas, lo que ocurrió allí fue un verdadero calvario de la democracia. Todas las formas antidemocráticas se dieron. Y el presidente siguió hablando y además quejándose de que hubieran perdido Morena, su partido, y sus dirigentes, nada menos que Durango y Aguascalientes. Los dos únicos que se rescatan. Aguascalientes, gracias a la labor tenaz de una panista, Tere Jiménez Esquivel, y Durango,
Pues con un priista que aparentemente pasó más cerca del PAN ahora que del PRI, pero que de cualquier manera sigue siendo militante del PRI, el único superviviente que hasta ahora se ha visto, Esteban Villegas Villarreal. Esto nos marca una pauta de cómo la violencia institucionalizada y por otro lado la terrible situación electoral del INE y de los órganos rectores de las elecciones exhiben con claridad meridiana que México está, primero, en manos de criminales y segundo, que también los criminales electorales están ahora en el poder. Están masacrando a la democracia y están masacrando también a los seres humanos. Masacres, 42 masacres en 6 meses. Esto es, señores, algo que no se había visto nunca en la historia de México. Y seguimos todavía creyendo en que el Tren Maya va a ser una realidad, que la refinería de Dos Bocas algún día va a sacar un barril de gasolina, ya no refinado, supongo yo, que el aeropuerto Felipe Ángeles alguna vez, en algún tiempo, va a servir para algo más que para aviones de carga. Estamos ante una situación proverbialmente grave. Estamos ante una situación en la que no tenemos amparo posible frente a los abusos de poder. Tanto es el abuso de poder que ahora Alito se queja de que se están violentando sus derechos humanos. Si el PRI quiere tener alguna posibilidad de integrar la alianza, que ahí es donde está el meollo del asunto, en la famosa alianza, llevarla hacia el despeñadero, aunque ya no esté Peña en el gobierno, pero llevarla hacia allá con el objeto de que se rompa la alianza. Con Alito Moreno, que ha sido un diligente promotor de la alianza, ya no va a ser posible alcanzarla, porque está de tal modo desprestigiado que le hace mucho daño su presencia en eso que fue antes el partido hegemónico en México, el PRI. Ahora, Alito Moreno, lo único que puede hacer para tratar de ayudar a su partido es retirarse del mismo, es irse de inmediato, porque si no, lo que va a ocurrir es otra masacre, aunque en este momento sería política, una masacre política. No esperamos otra cosa, naturalmente, pero ya es grave que, por ejemplo, a un general de varias estrellas, general de división, diplomado de Estado Mayor, se le siga a juicio por haber dicho su opinión respecto a la mala dirección de la Cuarta Transformación. ¿Qué no tiene derecho a réplica como usted, presidente? ¿A ese grado llega su hipocresía? ¿Qué no tiene derecho, aunque sea militar, a expresarse con libertad? Si usted lo hace, a pesar de que no tiene facultades para replicarle a ningún periodista, porque el presidente solo puede hacer aquello que le está específicamente ordenado y por lo tanto no tiene derecho de réplica como usted tanto pregona, salvo que se considere que mentir y ofender a los periodistas es un derecho presidencial, que además usted niega descaradamente cuando dice que nunca ha utilizado un discurso que estigmatice a los periodistas. Esto ya fue la peor de las falacias que puede uno imaginarse. Fue desgraciadamente una muestra de hasta dónde llega ya su problema mental. Como cuando usted dice que va a hacer una campaña para desmantelar la Estatua de la Libertad, a unos días de presentarse, y ya se cumplieron los días, mañana será, en Washington ante Joe Biden. ¿Qué le va a usted a ofrecer? Van a hablar de inmigración, dicen, ¿no? Y para eso lleva empresarios.
¿qué es lo que quiere? ¿Venderle a Estados Unidos, a Joe Biden, a México? ¿Ponerlo en manos de los empresarios para garantizarle negocios multinacionales al gobierno de los Estados Unidos? Este es el propósito de un presidente que erróneamente fue electo porque se dijo demócrata. Nos ha traicionado, presidente. Y sin embargo, tenemos que seguir padeciéndolo, porque fuimos demasiado tibios los mexicanos para no revocarle el mandato. Lo siento, no me van a callar. Y lo digo con cero cobardía.